Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo esté con ustedes. Reciban un fraternal abrazo y saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy aprenderemos sobre los sentidos espirituales. Hoy vamos a estudiar la palabra en Hebreos 5:14 que nos dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean qué interesante, porque nos está hablando ya de haber alcanzado una madurez espiritual, y aparte de eso también vemos nosotros que está hablando de que tenemos ejercitados unos sentidos, y esos sentidos lo que nos van a permitir a nosotros es saber si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal, si estamos en el camino correcto o estamos desviados del camino que el Señor nos ha a nosotros marcado. Los sentidos espirituales, como lo explica la palabra en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vea qué importante, como lo vimos ahora en Hebreos, decía que ese uso de los sentidos ejercitados son para el discernimiento del bien y del mal. Y en Corintios ahora la palabra nos está diciendo que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque tiene que discernirlas espiritualmente. Entonces, nosotros, al haber alcanzado un grado de madurez espiritual, es porque esos sentidos espirituales los hemos desarrollado. Naturalmente, nosotros sabemos que los sentidos son oír, ver, tocar, gustar y oler. Y vea qué interesante, todos se localizan al nivel de la cabeza, a excepción del tacto, que lo tenemos en todo el cuerpo. Nosotros vemos que los otros 4 son únicamente de la cabeza. ¿Por qué el Señor a nosotros nos ha hecho, cuando nos creó, localizar estos 4 sentidos únicamente en la cabeza? Veamos lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Podemos ver y entender entonces que el Señor nos localiza a nosotros toda esta capacidad en la parte superior de nuestro cuerpo para que nosotros alcancemos todo lo que el Espíritu quiere al elevarnos nosotros espiritualmente. Entonces podemos hacernos una pregunta: ¿estoy usando los sentidos como Dios lo quiere? Para poder dar una adecuada respuesta a esta pregunta, nosotros debemos conocer nuestra verdadera identidad espiritual, y esta la podemos conocer a través del pasaje en Génesis 1, 26, 27, donde la palabra nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podemos ver aquí nosotros el modelo del Creador. Hemos sido creados a la imagen de Dios, y esa imagen de Dios tiene que ver con capacidades como la razón, el pensamiento, la personalidad y el intelecto, la capacidad de relacionarse, de ver, escuchar y hablar. Nosotros entonces entendemos que nuestros sentidos tienen que ver directamente con ese modelo del Creador, con lo que es la imagen de Dios, y de ahí lo importante que es conocer nosotros este aspecto espiritual de nuestras vidas. El primero de los sentidos que vamos a analizar es el del oído. Oír y escuchar. Shema es oír, pero oír en obediencia. A menudo Shema se traduce como escuchar, pero la palabra Shema en realidad no tiene un significado solo de escuchar, tiene un significado muchísimo más amplio. Por ejemplo, es escuchar, tomar, hacer caso y responder con acción a lo que se ha escuchado. Un ejemplo lo vamos a ver en Deuteronomio 11:13, donde la palabra nos dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Vemos nosotros que el Señor
está diciendo que tenemos que obedecer a sus mandamientos. Y cómo Él transmite los mandamientos a través de su palabra. Otro ejemplo lo podemos ver en Éxodo 24:7, donde nos dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Es muy clara la indicación a través de estos dos pasajes en el cual nosotros vemos, específicamente en el de Moisés, donde él dice que él lee el libro del pacto, o sea, está leyendo la Torá, está leyendo los primeros 5 libros de la Biblia. Y el pueblo, ¿cómo responde? Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Así que el oír, a través del sentido espiritual, lo vemos que es oír para obedecer. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír. ¿Qué decía la palabra en Éxodo? Precisamente lo que Moisés decía. Él va a leer la palabra para que el pueblo escucha y obedezca, ejecute y haga lo que Dios nos dice. Entonces, si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces vemos que hay un principio importante sobre la fe, que es recibir a través del sentido del oído la palabra de Dios, y por medio de la fe, que es lo que viene, la salvación. Entonces, tal vez el oír es lo más importante, es como el sentido más importante que Dios pone a nuestra disposición. Jeremías 26, versos 2-3, nos dice: esto dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judea a adorar. Ve qué interesante. Va a haber un anuncio audible a la gente que ha llegado a buscar del Señor en adoración. Dales mi mensaje completo, sin que falte una sola palabra. Quizás te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar. Amén. Qué poderosa es la palabra de nuestro amado. Vea la advertencia que da, pero para el pueblo que escucha, que tiene un oído atento hacia lo que él quiere dar. Por eso en Lucas 10:16 dice: el que a vosotros escucha, ¿a quiénes? A los que son enviados de parte de Dios para hablarle al pueblo. Al que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, qué tremendo que el no escuchar el mensaje de Dios cuando es enviado a través de un mensajero, provoca el rechazo de Dios hacia uno. Recordemos el pasaje de Nínive, el pasaje de Jonás. Dios le habló al profeta para que le fuera a hablar al pueblo. El pueblo tenía que escuchar a través del profeta el mensaje que venía desde lo alto. ¿Para qué? Para salvación, como vimos ahora en Jeremías. Un pueblo que escucha, un pueblo que entiende, un pueblo que se arrepiente. Entonces, hay que escuchar a Dios, ¿pero para qué? Para obedecerlo. ¿Y qué pasa si ponemos nuestros oídos en otra cosa que no es Dios? Veamos lo que pasó en Génesis 3:1. El cual dijo a la mujer. Estamos en el pasaje en el cual está la serpiente hablándole a la mujer. Y en Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estamos usando ahora el oído en otra dirección diferente a lo que nuestro amado ha querido decirnos. ¿Se acuerdan del primer principio que vimos nosotros en la creación? El modelo del creador, ser hechos a la imagen, es poner nuestro oído en lo que Dios quiere que lo pongamos, no en la dirección que el enemigo quiere que nosotros lo pongamos. Éxodo 7, del 3-4, dice: pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará.
Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Cuando la persona que recibe el mensaje cierra sus oídos a lo que Dios quiere, entonces es donde vienen los problemas y donde viene nuestra condenación. ¿Cómo le sucedió a Faraón? Faraón, ¿cómo terminó? Terminó sepultado en las aguas del Mar Rojo, precisamente por no querer escuchar lo que desde antes Dios le había mandado decir a través de su caudillo, a través de Moisés. Por eso Jesucristo nos habla en el Nuevo Testamento, en Juan 10:27, que nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Una vez más, aseverando que el oído espiritual, ejercitado y agudizado precisamente para escuchar la voz de Dios, es el que nos guía y nos lleva a la verdad. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección. Entonces, escuchar la palabra de Dios es para aconsejarnos, es para guiarnos y es también para corregirnos de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que seas sabio en el resto de tus días. Santiago 1:19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Vuelve a poner de principio y de primero la acción de oír. El Shema, el escuchar para obedecer, el escuchar para ser guiado y el escuchar para seguir los designios de nuestro amado Señor, es como el sentido más importante, el sentido primordial que debemos afinar en nuestra vida espiritual. Jesucristo lo decía, ¿se acuerdan? El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que Jesús no quería decir era: ustedes han oído mi enseñanza, ahora tómenla muy en pecho y obedézcanla. ¿Para qué? Para que alcancemos la salvación. Tal y como está escrito en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Recordemos, Shema es escuchar para obedecer. Se les ama en el amor de Cristo.